Hola, hola, ¿cómo están? Ya para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes después de tanto tiempo directamente en este trimestre, en estos 3 meses que estuvimos conversando varios temas bastante interesantes. Y qué mejor acompañado que con dos amigos que están aquí conmigo. Siempre me equivoco, no tengo cómo identificarlo. Supongo que, bueno, a mi izquierda está Anderson. Hola Anderson, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿qué tal? ¿Todo bien? Feliz y contento, bueno, de participar ahora. Participamos en el primero, ¿me acuerdo? Sí, sí, Y ahora estamos participando en el 13º. exactamente. Empezamos y Estamos terminamos el primero. conversando del crisol del pastor, por primera lección que apareció. Gracias también ahí por estar aquí nuevamente con nosotros, aceptar la invitación y el desafío. Y acá Gracias. abajo está otro personaje, otro amigo que tuvimos la oportunidad de traerlo acá, y que es Seba, el Sebastián. ¿Cómo estás? Hola chiquillos, estamos bien, agradecidos del Señor, tranquilos y bien, bien, muy, muy contento de poder estar ahí acompañando primera vez y compartiendo con ustedes. Tenía ganas de compartir algo con ustedes aquí en la... De hecho, aprovecho también la oportunidad. Seba, él forma parte del grupo de Ojib, que no es cierto, estoy diciendo bien, lo cierto, Sí, oye, Ojib, One sí. Year in Mission, los One Year in misioneros. Vision, Bueno, ya, tal cual. Entonces, allí el Seba está acompañando junto con otro grupo de chicos. Dentro de Conquistadores lo conocen bastante porque trabaja desde el principio con nosotros y bueno, en el Congreso también estuvo con nosotros allí y tuvimos la oportunidad de tenerlo acá con nosotros. Es un gusto. Seba y Anderson. Un tema bastante, no sé decirlo, no sé si es complicado, pero lindo, pero lindo. Algo que nos importa mucho y que es prácticamente la base de nuestra fe. ¿Les parece que oremos para conversar, para comenzar este conversatorio? ¿Les parece? por supuesto. Oremos, inclinemos el rostro. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tu cercanía, por tu compasión, por tu cariño y tu cuidado. Te damos las gracias por invitarnos a ser parte de tu iglesia, por impartirnos tu palabra, por rescatarnos, por salvarnos, por sustentarnos y por perdonarnos. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros ahora que vamos a estudiar tu palabra y también te pedimos que nos dé el don del arrepentimiento, que cambie aquellas cosas en nuestra vida que están mal, que nos perdones y nos ayudes a entender la importancia de obedecerte y seguir siempre tu voluntad. Señor, entregamos nuestras cargas, nuestras inquietudes en tus manos, pidiendo tu favor y tu ayuda, tu auxilio. Y también te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien hable ahora, quien inspire nuestras mentes y corazones en lo que vamos a estar estudiando. Que seas tú quien nos enseñe a nosotros primeramente y a todo aquel que escuche. Señor, te lo rogamos todo confiando en tu gracia y en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Seba, por la oración. Y bueno, hay que decirle adiós a estos 3 meses. Y qué mejor manera de intentar hacer una recapitulación. Y me gustaría preguntarle a ustedes, chiquillos, eh, cuáles son tal vez uno de los mejores temas, no sé si llamarlo tema o a lo mejor lección simplemente, pero de lo que estudiamos durante estos 3 meses. No sé si quien quisiera partir a lo mejor con su opinión acá. Hay una que a Seba. mí me gustó mucho, así como haciendo memoria sin estar revisando. Me acuerdo de dos. Una que me gustó mucho que es sobre la alabanza, que trataba todos los días sobre la importancia de la alabanza, sobre los efectos de la alabanza, y mencionaba, por ejemplo, la historia de Jericó, como los gritos, derribar las murallas, y hartas cosas respecto a la música. Y claro, uno que le gusta la música y aprender cosas de la importancia o del impacto que puede tener la música y la alabanza en nuestras vidas, fue bastante ilustrativa, aprendí mucho durante esa semana. Y la otra que me gustó a nivel personal fue una que se llamaba Como mirando al invisible. Como Que- viendo el invisible, ya, Como buena. viendo al invisible, Sí, esa. sí. Esa me llegó harto, la encontré. Me llegó de manera personal de alguna manera. Me gustó harto, me gustó harto.
Esas son Yo Interesante, recuerdo, buenas ¿sabes elecciones. qué? Yo recuerdo esa de la jaula del pájaro, me acuerdo del título, y lo difícil que fue para, para la lección abordarla, ¿no? Porque nos enseñaba de cómo poder aprender, cómo tenemos que educarnos y disciplinarlo en momentos así, ¿no? Cómo este crisol nos ayuda a nosotros a reestructurar nuestra forma de pensar y que nos cambie, que nos deje una enseñanza, que nos deje un aprendizaje. Entonces, interesante esa, me llamó mucho la atención. Me acuerdo de esa clase, de esa lección, una de las primeras. Sí, de Y hecho creo también que la que Sebas también menciona, la de la alabanza, porque en momentos difíciles, ¿qué más que alabar al Señor? ¿Qué más que dejar nuestras cargas a Él? Y nosotros nos libramos de eso, libramos nuestras cargas. Es mm, no sé si ustedes se acuerdan de, de ese comentario que se dice, bueno, ahorita en el Congreso lo estuvimos hablando también, por ahí uno de los workshops que mencionaba un pastor. Qué bonito es cuando nosotros vamos a orar y dedicamos un buen tiempo a la alabanza, alabar, exaltar al Señor y olvidarnos de nosotros mismos y dejarlo a Él y ver la magnificencia y lo grande que es el Señor. Y el problema que podamos estar atravesando se vuelve chiquito, se vuelve muy pequeño porque no vamos a dimensionar lo que estamos pasando con la grandiosidad del Señor. Entonces también una de las que me acuerdo también que me dejó me marcó mucho. Es es que como también es una técnicamente, muy... Ah, sí, perdón. sí, dale Seba, no. Es que también es una muy buena forma de aprendizaje. Cuando uno quiere aprender pasajes de la Biblia, estar cantándolos. Mm. Entonces, para los niños, la alabanza es una forma educativa importantísima, tremenda, súper buena, súper útil. Hasta el día de hoy. Yo canto, me aprendo las cosas. Sí, es como una muy buena, es una mnemotecnia que se llama, Sí, ¿no es cierto? Son mnemotecnia. buenas formas para poder aprender distintos, puede ser conceptos o algo tal cual literalmente. Y eso de la alabanza también ayuda, como decía el Anderson, era que uno puede ver lo grande que es Cristo y al ver lo grande ya el problema se achica un poco, al comparar la magnificencia del Señor. Y no sé, me sorprende, y los miraba un poco sorprendido. Yo, porque la alabanza terminó siendo como un punto en común entre los dos. Y yo, sinceramente, yo mientras pensaba también en esta pregunta, a mí se me había olvidado la alabanza y siento que sí tiene un valor súper importante dentro de nuestra vida, tanto para sobrellevar el crisol como también también ayudarnos eventualmente a recordar tal vez aquellos momentos buenos en momentos de dificultad. Como comenté en su momento, en aquellos momentos cuando con Connie cantábamos y pedíamos la alabanza, pedíamos en alabanza a Dios que estuviera con nosotros, eran momentos maravillosos, en los cuales sentíamos que el Espíritu Santo estaba con nosotros y salíamos reconfortados. Es algo increíble. Y qué rico tener la alabanza entre medio. Así como Pablo y Silas estuvieron haciéndolo, ¿no es cierto?, En la en, prisión. en la prisión, en la prisión. Pero a mí en lo personal, el que yo recuerdo o el que yo tenía en mente es el que es la fe. Y más que nada, porque lo traigo a colación, es por el simple hecho de que me tocó por un tema bien complejo, porque me quedo con esta frase, yo no la anoté porque decía que la raza humana se pierde por falta de fe, pero se salva por medio de ella. Y eso es justamente el que tú dices, Seba, es que es con el viendo lo invisible, Mm, ¿ya? Y el viendo lo invisible tiene que ver con la fe, po. Tiene que ver directamente con el hecho de, de ver algo que uno ni siquiera está consciente de si está allí o no. Y que dentro de la lección de esta semana está un poco relacionado, porque nuestro Señor Jesucristo, en un instante, Él también estuvo arrodillado, sudando sangre,
esperando una acción del invisible que no llegó. No sé si se entiende a lo que estamos apuntando, ¿no? Mm. Y ese es el punto. Cada una de las circunstancias de este trimestre y lo que fuimos estudiando, conversando, está completamente relacionado a la vida de Jesús también. O no solamente a su vida, sino a su participación en nuestras vidas. Seba, creo que iba a decir algo. Sí, debo admitir que esa vez que estudiamos como viendo lo invisible, yo le pedí a Dios ver cosas. Yo quería ver su mano obrando. Y bueno, esto es para otro día, pero Dios jamás me ha dejado una petición sin respuesta. Algo de lo que yo no me puedo quejar, pues Dios siempre me ha respondido todas mis inquietudes. Y esa vez, aunque no vi un milagro metafísico o algo paranormal, yo siento que sí vi a Dios actuando. Pero aunque yo reconozco que no siempre va a ser así, y también le pido a Dios fe en ese sentido, en que en algún momento tal vez no veamos, o incluso tal vez no sintamos, no tengamos a Dios como emocionalmente al lado de nosotros, pero aún así tenemos que tener fe en que Él está ahí al lado nuestro, porque Él lo prometió. Y esa fue la fe que tenía Cristo, porque a Cristo no siempre se le daba una respuesta en el momento, pero de hecho Elena escribe que Jesús no podía ver más allá de la tumba. Él no podía ver si es que iba a resucitar. Su ojo profético no lo podía ver, pero él creía por fe que iba a resucitar. Un tema interesante ahí, sobre esos Interesante. últimos minutos de Jesús en el Getsemaní. Por eso estaba sudando sangre. Fue Mira, un y la momento fe es crítico. tan importante, la fe es tan importante también para nosotros, porque entender que para poder entender yo creo que un poco todas las lecciones de esta semana, porque vamos a repasar, vamos a ir a conversar también, para entender todo lo que estamos conversando, la temática, de lo que pasó Jesús, es también interesante saberlo a través de los ojos de la fe. ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es la naturaleza de él? ¿Quién es Dios? Pero también, ¿quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue ese Dios hecho hombre aquí en la tierra? Para que ese hombre con la naturaleza 100% de un hombre, pero siendo 100% Dios también, pero que estando aquí en la tierra, como dices tú, Sebas, él no dimensionaba más allá de la tumba lo que iba a acontecer, porque él estaba en cuerpo humano, estaba en la naturaleza humana. Todavía está, pero ahora, cuando en la transfiguración él se vistió de esa gloria, ¿cierto? Pero, y esas lágrimas, bueno, eso es lo que vamos a ver, esas sudor, cuando sudaba sangre y todo eso. Pero digo yo, esa fe es la que nosotros nos ayuda a entender quién es Él, quién es Dios y todo lo que pasó. Porque para nosotros es fácil decir, no, pero Él es Dios. Él es Dios y Él pasó por el crisol, pero Él es Dios y él pudo aguantar o Él es Dios. Pero Él vivió lo que nos vivió la naturaleza nuestra, la que padecemos en esta tierra, en esta historia durante todos estos miles de años. Entonces Él nos entiende y nos comprende al 100% porque Él se vistió de nuestra humanidad, se vistió de humanidad para poder entendernos a nosotros. Sí, a Interesante. pesar técnicamente de que nuestro Dios era Dios acá en la tierra, él tuvo que pasar y vivir un sinfín de cosas que pueden incluso asemejarse a lo que nosotros hemos vivido o literalmente ni siquiera podrían asemejarse por distintas razones. Em, para entrando de lleno directamente a lo que queríamos conversar, me gustaría llevarlo a Mateo 27:46. Mateo 27:46 es justamente como el versículo de memoria. Y debo decir, a pesar de que, no sé, puede ir en contra de repente del hecho de que estamos hablando de elección de escuelas sabáticas, fue muy bien elegido el versículo de memoria. ¿Ya? Mateo 27:46. Si alguien lo tiene allí, el Seba o el Anderson, si me ayuda leyéndolo. Mateo Yo lo digo. 27:46. Dice,
Ah, ya. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí. ¿Y por qué lo invito como a leer esto? Como para partir, solamente por el hecho de que vamos a hablar un poco de Cristo en el crisol, como el crisol de Cristo. ¿Y de qué forma, de qué mejor forma partirlo con la clásica pregunta que cuando nosotros estamos en dificultades son distintos crisoles, las cosas como, Dios nos dejaste solo, Dios me dejaste solo, Dios no estás conmigo, no te siento, no te veo. Eso es un llamado que Cristo hace en el momento que está ahí colgado en el madero y él dice, oye, Dios me ha desamparado. Él vivió un crisol sumamente fuerte en ese instante, pero tampoco queremos como olvidar todos los crisoles que vivió hacia atrás. Eh, y aquí hago como una especie de paralelo porque el trimestre comienza hablando con el crisol del pastor, con Cristo, y terminamos conversando con el crisol de Cristo, Cristo en el crisol. ¿Qué mejor forma de conversar el crisol en sí, partiendo con él y terminando con él? Eh, es muy distinto cuando nosotros vemos a Cristo en el crisol, cuando estamos con Cristo en el crisol. ¿En qué punto? Porque cuando nosotros estamos en dificultades, nosotros somos los que estamos sufriendo y pedimos la ayuda de Dios que nos acompañe en esta situación. Pero cuando ahora estamos hablando a Cristo en el crisol es porque vamos a ver su vida y pasión. Vamos a ver su vida y ministerio, que prácticamente todo su momento, toda su vida en esta tierra fue un crisol potentísimo. No sé qué otra palabra podría darle. Eh, Seba. Sí, cuando me invitaste a formar parte de este estudio, yo no había echado el ojo a la última lección de escuela sabática. Y yo acepté así normalmente, y después le echo el ojo, la veo y comprendí que no era cualquier lección, pues. Si hay, si hay un tema que es el tema más importante de toda la historia del universo, es este, po. Es la historia del gran conflicto, la historia de la salvación, y en toda la historia de la humanidad en que se está desarrollando este conflicto, el momento más importante de toda esta historia fueron los años de Cristo en la tierra. Y en todos esos años, que todos fueron crisol, lo más importante ocurre hacia el final, en la muerte. Y entonces la lección parte con ese versículo, Elí, Elí, lama sabactani, que yo creo que muchas personas lo hemos tenido en la mente muchas veces, fingiendo, pretendiendo tal vez sentir una mínima parte de lo que Cristo sintió, porque en verdad nosotros no podríamos llegar a sentir lo que Cristo sintió. Nosotros, yo tengo 27 años, he vivido 27 años de mi vida, y no puedo decir que he vivido mis 27 años completamente consagrado a Dios, pero muchas veces le he reclamado a Dios que no lo sentió. Súper Barça, súper Barça. Completamente de Porque acuerdo. Se siente igual. Cristo sí podía decirlo, Cristo estuvo con Dios en las edades eternas, sin fin, siempre con Él. Y ahora no lo podía sentir porque tenía toda la carga del pecado encima. No lo podemos comprender. No lo podemos comprender, lo podemos estudiar. Lo podemos estudiar, analizar, observar, y probablemente lo vamos a hacer durante toda la eternidad. Yo creo que esto va a ser un tema de inagotable sabiduría, inagotable comprensión. Vamos a seguir creciendo y descubriendo más de su amor a medida que pasen los años, los siglos, los milenios, porque lo que hizo es inaudito. Lo que pasó no tiene comparación y lo que causó tampoco, porque lo que causó fue la salvación, que nosotros accedamos a la salvación todos. Mm, exactamente. Es un Pero misterio, ¿no? Decía alguien por allí, un misterio. No un misterio no porque esté oculto, no es porque sea algo eh, que nunca vamos a conocer, porque como tú dices, va a ser el tema de conversación de la eternidad, ¿no? El misterio de la Encarnación. resurrección, el misterio de El de la misterio encarnación. de la la encarnación de Cristo. encarnación. Entonces, ese ministerio, pero este misterio que estamos viviendo y que para nosotros nuestra mente que está limitada y que está también distorsionada por el pecado durante todos estos milenios que han pasado,
y que nos cuesta comprender, pero el Señor nos va dando la sabiduría también de a poco para ir entendiendo, ¿no? Ir creciendo de a poquito. Ir creciendo de a poquito. Es como, porque es difícil entenderlo así a la vista, leerlo así, no. Tiene que ser con el Espíritu Santo, porque nosotros no tenemos la capacidad para entender esto. El Señor nos da la sabiduría de a poco para irlo comprendiendo. Pero lo vamos a entender, yo creo que de lleno, de a poco, en la eternidad, que va a ser el tema de conversación. Aún así, a pesar de lo difícil que es el tema, yo estoy muy agradecido de que me hayan invitado y tener el privilegio de poder hablar de este tema, porque es un honor poder hablar de esto, pues si es el tema más importante de todo. Igual me sentía bastante indigno, traté de estudiar y orar, pero es difícil no sentirse indigno, sobre todo cuando uno va leyendo los pasajes bíblicos. No se preocupe, Pero hay que no se tener fe, preocupe. ¿cierto? Acá hay otros dos personas indignas también acá dispuestas a conversar. Ninguna, Estamos todos juntos ninguna en acá la se misma. siente totalmente digno. Pero mira, forma parte del Evangelio. Esta buena nueva de que el reino del Señor se ha acercado gracias al ministerio de Cristo en esta tierra, este Evangelio forma parte de nuestra predicación, de nuestro mensaje a entregar a todo el mundo. Yo le invito a los que nos están escuchando a que puedan ir escribiendo en el chat a lo mejor sus ideas, sus pensamientos de lo que este trimestre les dejó. Lo que ellos puedan pensar, lo que ustedes puedan, lo que les dejó, si hay algo, a lo mejor alguna anécdota, de alguna forma, cómo estas lecciones le han ayudado, por ejemplo, a acercarse más al Señor, o algún testimonio, adelante. Va a ser algo muy maravilloso de tener en consideración. Aprovecho la oportunidad de agradecer a Juan Villalón, que la semana pasada nos escribió, entregándole un mensaje muy valioso acerca de la diferenciación, acerca de lo que conversamos, la pregunta de la conversación del tema pasado. Y antes directamente de irnos al canto, porque ya nos vamos a ir a separarnos por un breve minuto, queríamos ya conversar acerca de la niñez de Cristo, de cómo directamente nosotros podemos entender un poco luego de este misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de cómo se dio algo, cómo fue a lo mejor la niñez de Jesús. Y yo creo sinceramente que no tenemos cómo saber mucho. Pero a la vuelta de este canto, la idea es que podamos retomar este tema de la niñez de Cristo y poder seguir conversando. ¿Les parece que nos separemos unos minutitos y nos vamos a un canto? Nos vemos. De la tierra y el cielo tú eres Dios, del milagro de Cristo tú eres Dios, fuiste Dios en la cruz y venciste el mal, fuiste Dios a pesar de nuestra maldad.
Súper. Estamos nuevamente de vuelta luego de este canto, eh, ya que nos hace recordar que Él es nuestro Señor, tú eres Dios, ¿no es cierto? Y este Señor que veníamos conversando, nuestro Dios, llegó a esta tierra en algún momento y se encarnó acá en un niño. ¿Cómo fue la niñez de Jesús? De justamente con esa pregunta nos fuimos antes, con ese tema inconcluso nos fuimos antes del canto. Y Anderson tiene un texto que le voy a pedir que nos pueda leer. Juan, capítulo 1, versículo 46. Ya. Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. En esta parte, lo primero que nos damos cuenta es como del ambiente en el cual Jesús tuvo que desenvolverse. Jesús nació en Nazaret. Y lo que se decía de Nazaret es que no era un lugar bastante bueno, para nada. Y no se nos pueden ver en distintos lugares dentro de Chile, o a lo mejor dentro de Venezuela, no sé, de que puedan ser como estilos Nazaret. La idea es que no lo vamos a decir, pero el tema recae de que no fueron buenos lugares. Entonces, Mm. ¿cómo habrá sido la niñez de Jesús? ¿Cómo Mira, habrá sido entonces eso? y desde Anderson. antes que naciera ya lo querían matar, Ah, porque cuando se dio la profecía ya el rey dio la orden de que mataran a todo niño, ya desde antes, o sea, ya desde antes que llegara a este mundo, ya estaba siendo perseguido de muerte, imagínate. tal cual. Eso, sin ir más lejos, eso directamente en Mateo capítulo 2, versículo 13, ahí vimos finalmente cómo Herodes intenta matarlo, o sea, lo que iba a pasar en aquella muerte de los inocentes. Pero, ¿qué más podríamos sacar a lo mejor de lo que encontramos en la Biblia? Porque sabemos que no tenemos mucha información justamente de la niñez. Seba. Ya, hay hartas cosas de las que, esto es una reflexión que estaba teniendo acerca de eso, de la orden de matar a los niños en Belén, y cómo a José se le presenta en sueños que debe arrancar, pues llevarse al niño a Egipto. Porque, y esto es algo que yo escuchaba en la iglesia, ¿ah? Yo escuchaba a muchas hermanas de iglesia y hermanas de iglesia hablar sobre cómo Satanás ataca a los niños. Que los niños, la juventud, son el principal fuente de ataque del enemigo. Siempre lo dicen, y es verdad, yo no lo pongo en duda. Y ahí tenemos pues, los monitos animados, las series, las películas, todo está ambientado para alterar la mente de los niños. Los niños efectivamente yo creo que son uno de los principales objetivos de Satanás junto con la iglesia y la familia. Los niños los atacan. Porque ellos La son mente herederos de nosotros, po. es moldeable. Son moldeables y son los que van a empezar a llevar la batuta después de que ojalá Cristo venga en mis tiempos, pero si yo ya paso, les toca a ellos recibirla, pues, y Cristo tiene que venir a buscar una iglesia, como dice Efesios, pura, sin mancha ni arruga. Entonces necesita una buena iglesia, unos buenos cabros, una iglesia muy buena que refleje el carácter de Cristo. Pero es Dios quien va guiando esa iglesia. Entonces a veces uno, y esto es lo que yo pensaba, a veces uno se siente como con la potestad de que es nuestra responsabilidad arreglar a esa generación. Pero no, po, fue Dios quien le mandó a José a que se llevara a Jesús a Egipto. Y es Dios quien va a guiar a la iglesia para que se transforme en una iglesia pura, sin arruga ni mancha. Y es Dios quien va a cuidar a los niños. Entonces, la pega uno es orar, es pelearla por uno, hacer las cosas bien, pues. Pero tampoco uno tiene que echarse a toda la nueva generación así como yo tengo que obligarlos a que sean buenos, porque uno a veces pega un poco de... Es que el único que puede cambiar el corazón de la gente es nuestro Señor. Jesús es el que puede cambiar a las personas. Por eso justamente quien puede mover arrepentimiento también es el Espíritu Santo. Es por esa razón de que, claro, está en su poder. Y sí se Y puede, porque fíjate, como tú dices, un niño, Jesús fue un niño, fue un adolescente, fue un jovencito, tuvo 8 años, 12, 15, 16 años, vivió una etapa de adolescente cualquiera de las luchas que vivimos hoy día, vivimos nosotros que ya pasamos por ahí, pero que puede vivir cualquier niño, él también la vivió, y la Biblia dice que fue sin pecado, vivió toda su vida sin pecado. Y en Entonces, Nazaret, claro, y en un lugar Nazaret, malo. claro, ¿de Claro, dónde no, venía? de donde él venía. nació en Egipto, es decir, se lo llevaron al campo a nacer, pero después fue criado en la ciudad, pues en lo más malo de la ciudad. Y aún así se Totalmente. mantuvo bien. Mira, a mí me gustaría enfocarme en una parte de su niñez
niñez, adolescencia, que para él fue un crisol y que me acuerdo que lo conversé aquí con Lacon en una conferencia y que tiene que ver en el capítulo 2, versículo 41 al 52, que fue cuando cuando Jesús se pierde en el templo. Una de las cosas bastante interesantes lo que pasa ahí es que a la edad de 12 años, Jesús, al visitar el templo, entiende perfectamente que Él es el Cordero, entiende cuál es su misión y se ve completamente lleno de la misión que tiene que tomar en esta tierra. Y eso para él igual es un choque, para una mente de un niño, de un joven que está recién partiendo su vida. Eso lo habla un poco Elena de White en su libro, que lo recomiendo completamente, que él decía a toda la gente. Lamentablemente no hemos podido avanzar con Connie porque lo leemos los dos. y justamente en esa parte él se ve lleno de este tema. y, y comienza este crisol de entender cuál es su misión. Y esa misión comienza en este ministerio. Y dejando de lado ya un poco lo que es su niñez, él comienza a crecer, ¿no es cierto? Vimos que dentro de todo su vivencia tiende a ser literalmente como un juicio a los demás, porque su vida es intachable. Eso es un detalle que el libro Le decía a toda la gente da a entender muy bien. Donde sea que él andaba, se mostraba un ambiente distinto. Si había un ambiente lleno de tristeza, solamente su presencia llenaba una felicidad inaudita. Siempre andaba con una canción en el corazón, como dice, ¿no es cierto?, la ley del conquistador me ordena. Siempre andaba con una canción en el corazón, siempre andaba con algún himno en sus labios para entonar, y la gente lo escuchaba y sentía paz en su corazón al escucharlo. Eso era lo que él generaba en las demás personas, pero aún así era rechazado por los demás. Y eso es penoso. ¿Cómo alguien siendo tan puro, tan positivo, que da tanto, que aporta tanto, puede ser tan rechazado? Es que eso a mí no me calza. Sorry que lo diga, pero no entra en mi mente de por qué se dio eso. Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. Lo voy a invitar a que lo busquemos. Porque termina siendo un versículo como de introducción del libro de Juan, pero súper realista frente al tema. ¿Y qué es lo que ocurre después con su ministerio, cuando él ya es adulto? Y él crece y está con sus discípulos, y podemos ver un sinfín de momentos cuando los fariseos, ¿no es cierto?, le hacen estas preguntas para tentarlo. Pero Juan capítulo 1, 10 y 11, ¿qué dice? Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es tal cual. Eso define, y por eso quise buscarlo así directamente, porque define completamente la vivencia del Señor en nuestra tierra. El creador, ¿Cómo lo ven ustedes? el Sí. que con sus manos formó este mundo, el universo entero, todas las galaxias, todo lo que nosotros no vemos más allá que existe, se hizo pequeño para estar aquí en este mundo. Y no, como dice, a lo suyo vino y no lo recibimos. Pero mete el crisol que él tuvo que pasar, la emoción que él pudo haber vivido en esta tierra al verse rechazado, ¿no? Y ese amor por nosotros no le permitió a él mencionar eso o renegar de eso o reclamar eso, obviamente, porque no podía llegar a pecar. Pero imagínate cómo te puedes sentir tú o cómo me puedo sentir yo cuando sientes rechazo, cuando tú vas a dar un favor, cuando vas a dar un bien a otra persona y te dicen, no, gracias, no quiero. Es difícil. Imagínate cuando se hacen estas jornadas de los libros misioneros, por poner un ejemplo, o cualquier ayuda que tú quieras presentar y tú vas a dar un bien a otro y te dicen, no, gracias, no quiero. Me duele. Cada vez que me Para el dicen que no, me orgullo, duele. para nosotros como humanos, orgulloso,
igual hay algo pequeño en nuestro ser, todo lo hemos sentido, yo lo he sentido que como que uno quiere, como, ay, sí, ya, bueno, que allá vea, allá ellos. Uno, La como salvación no es dice, para todos, uno dice. sacude tus pies y vete, como Mm. dice el versículo, ¿no? Pero imagínate, él no sintió eso, él no sintió eso, y él dio todo, y lamentablemente no le aceptamos. Como cuando él llora, porque él quisiera como una gallina reunir a Estar a sus sus polluelos polluelos. bajo sus alas y lo rechazan. Seba, Tres te veces interrumpí. llora, ¿eh? 3 veces llora Jesús. Eh, Interesante cómo Jesús también empatiza mucho con nuestras emociones. Sobre la juventud de Cristo, en verdad hay pocos pasajes de las Escrituras que hablan de este tema. Se pasa de la niñez y llega a su etapa adulta con 27 años. Hay hartos años que se pierden. Y ahora que estaba escuchando a ustedes dos, pensé en aquellas personas que están pasando por un momento difícil en su vida, que están cruzando por una depresión, que yo también lo he pasado, yo tuve depresión en su momento. ¿Cuál es la razón por la que muchas veces anhelamos la muerte? Es porque la muerte se nos hace más fácil que la vida. Morir parece algo agradable y la vida se nos está haciendo demasiado difícil. Y en algunos casos puede ser así, yo no juzgo a nadie. Pero en el caso de Jesús, de seguro era así. Y en el caso de Jesús es especial porque su alternativa no era solamente morir, porque pudo haberse largado, volver al cielo, donde era adorado. Porque para Jesús vivir sí fue difícil, todos los días era un reto. Jesús, quien vivió en santidad durante la edad eterna, venir aquí a la tierra, ver cómo las personas se odiaban, se tratan mal, y a mí me pasa así ligeramente, que en la iglesia igual siempre hay buenos ambientes, al menos en la iglesia en la que yo estaba hay buen ambiente, pero a veces me pasa en la universidad que la gente es muy pasivo-agresiva, como que te Mm. tiran un piropo, pero con mucha violencia, como, menos mal que lo hiciste bien para ser tan gil. Es como, Ah, ya. hay mucha pasiva agresividad, hay una especie de odio oculto. Mm. Y Jesús vivía con eso, viendo cómo las personas se odiaban, cómo él no le retribuían el cariño a él. Entonces debe haber sido súper chocante para él, que vivió en santidad toda la eternidad, llegar aquí y ver la consecuencia del pecado en directo, como sus amigos, sus compañeros, las personas con las que trabajaba se trataban mal, y él dándolo todo, todos los días. Es que ese es el mayor problema, yo creo, lo más difícil, el tener que vivirlo todos los días, porque todos los días se transformaron en un crisol para él. Y algo súper fuerte, el hecho de que a quienes él escogió como sus más íntimos, tampoco lo entendían. Sé que me estoy adelantando un poco, pero Elena lo escribe. Va bien, tranqui. Elena lo escribe, po. Jesús nunca recibió lo que debió haber recibido de sus discípulos, un poco de comprensión, jamás. Entonces, Jesús vivió solo toda su vida, viendo cómo las personas que él amaba se odiaban y como muchas veces también lo odiaban a él. Entonces, era un crisol diario, todos los días. Y eso te carcome. Yo no me lo aguanto un par de días y él lo aguantó estoico, firme, todos los días. Y las cosas no se iban aligerando, sino que cada vez se hacían peor, cada vez lo rechazaban más, cada vez lo perseguían más, cada vez lo odiaban más. Hay Le un doy el tema pasaje. también ahí que era el creador y él vino acá a su creación y su creación totalmente desvirtuada. Por supuesto le generaba algo, le generaba mucha pena o totalmente estaba acrisolado frente a la situación. Y, y se me viene a la mente totalmente lo que era lo que es el capítulo de de este siervo sufriente, que en Isaías capítulo 53. El día de hoy me di el tiempo de leerlo completito, así como eh, detenidamente. Yo nunca había tenido la oportunidad de leerlo detenidamente. No, no, como que no lo leía a la rápida. Eh, y el tema es que escuchaba, escuchaba a mi abuelo durante la semana, que yo conozco al que lo acompaña a él. Hay un personaje que él fue a Israel allá y en la Biblia que pilló allá, justamente esta parte del siervo sufriente la saltan, ¿Mm? como que la ocultan.
al menos lo comento porque él lo comentó así. Yo no sé si realmente nunca he tenido la oportunidad de poder verificar si eso es así o no, pero me sorprendió un poco de que al menos haya existido la posibilidad de que hayan ocultado esta parte, que es la parte del siervo humilde y siervo sufriente, que explica de cómo él fue despreciado y desechado. Ese es el versículo 3 del capítulo 53, de que cómo fue su vida, totalmente despreciado y desechado. Pero aún así siempre estuvo dispuesto a entregar el amor que él sabía que la gente merecía por parte de él. Y justamente, a pesar de que el mundo lo haya rechazado, él tenía la opción de decir, ¿sabes qué? Me voy. Él tenía una opción de decir, me voy. Muchas veces nosotros no tenemos otra opción. Nosotros estamos destinados al pecado y vamos a morir por el pecado. Tenemos nosotros una opción de salir de eso gracias al sacrificio del Señor. Pero él en aquel instante tenía la opción de irse. Pero él decidió voluntariamente entregarse. Y eso ya nos entrega mucho. Me Sí, gustaría pasar derechamente. Seba, antes de pasar. a veces he escuchado, incluso yo me lo he cuestionado, cuando dicen que Jesús pasó por todas las tentaciones que nosotros pasamos. Y a veces he escuchado decir, no, pues Jesús no pasó por mi tentación de ver tal serie, ver anime o las golosinas. No eran iguales las tentaciones, pues. Y efectivamente no eran iguales, pues la de él era más grande. Porque él puede haberse ido a un lugar donde era honrado, y es que el cielo no tiene comparación. El cielo, nada de que hay en esta tierra tiene comparación al cielo, y él puede haber regresado cuando quisiera. Entonces las tentaciones de él fueron infinitamente más grandes que las de nosotros. Entonces me cae gordo cuando alguien dice que no son iguales sus tentaciones son más grandes. Es justamente el crisol del Señor que no está para nosotros. Y Y aún así, él siempre estuvo preocupado por los demás, a pesar de que él que más la estaba pasando mal, más que cualquiera de nosotros, la pasó peor que todos, siempre preocupado por los demás. Y pequeño flashback hacia el futuro. En el mismo instante de su muerte, cuando ya no aguantaba más, su preocupación seguía siendo por otros, hacia María, por ejemplo, su madre. Sus últimas palabras hacia ella: Juan, cuídala, o pidiendo perdón por lo que lo estaban golpeando, pidiendo perdón por los demás, intercediendo. salvando al ladrón. No podía estar pasando la peor y aún así estaba pensando en los demás. La vida la vida y pasión del Señor a nosotros nos entrega mucho, tanto de cómo debe ser a lo mejor ser nuestra acción frente a otras personas, como el amor que Él nos entregó. Anderson, me gustaría Y hacerte una pregunta a ti. ¿Qué es lo que para ti, por ejemplo, significa el crisol del Señor en el Getsemaní? ¿O qué podemos sacar de su vida en el Getsemaní? Y te lo pregunto directamente porque, no sé, simplemente siento que esta parte es sumamente potente y quería entregártela a ti directamente. mira, antes de eso, es bonito, ¿no? Cuando nosotros, y creo que la sierva del Señor ahí lo menciona, meditar en el sacrificio o los últimos días de la vida de Jesús, y meditar en su vida, en sus últimos días, nos ayuda a nosotros a poder crecer en nuestra fe y a poder comprender la grandiosidad de lo que Él vivió, ¿verdad? Y nos ayuda a nosotros también a poder aumentar nuestra fe en Él. Hay un pensamiento que quisiera casi leerlo a la rápida, que dice que los que están procurando la justicia de Cristo se espaciarán en los temas de la gran salvación, y la Biblia es el anfolí que proporciona a sus almas alimento nutritivo. Meditan en la encarnación de Cristo, contemplan el gran sacrificio hecho para salvarnos de la perdición, para ofrecerles el perdón, la paz y la justicia eterna a nosotros. El alma queda inflamada por estos temas grandiosos y elevados. Esto que estamos haciendo ahorita, esta conversación que estamos teniendo, yo creo que al terminar esta hora que estamos haciendo, nosotros vamos a salir, obviamente al principio teníamos un pensamiento, pero al final vamos a salir hinchados e inflamados de esta grandiosidad de contemplar el sacrificio de Él en la cruz en sus últimos días de vida en esta tierra. Y dice que la santidad y la verdad, la gracia y la justicia ocuparán nuestros pensamientos. Y es por eso necesario nosotros meditar día a día y cada cierto tiempo en sus últimos momentos, porque nos ayudan a crecer
y a llenarnos de esa majestuosidad, ¿no? Y imagínate, por eso decía que al principio, nosotros tenemos que tener la fe para poder comprender quién era Él, cuál era su naturaleza, para poder entender por lo que Él estaba pasando. Porque pudiese ser fácil tentar y pecar de pensar que Él, 100% siendo Dios, Él pudo pasar por todo esto de manera fácil o nosotros no comprender el gran sacrificio que Él vivió porque Él es Dios. Pero es que nosotros tenemos que comprender también que Él, siendo Dios 100%, también fue hombre y se hizo hombre y dejó todo allá para poder eh, igualarse a nosotros como naturaleza humana. Y ahora, y vivir estos últimos momentos en el Getsemaní, como tú mencionas allí, donde pidió apoyo de sus amigos, oren, acompáñenme a orar, y se durmieron. Se quedó solo porque no lo acompañaron. Fue rechazado, pero también vivió la soledad del momento, donde no sentía que estaba con nadie, donde mismamente sintió que el Señor estaba abandonado, y por eso el versículo, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Y es que la carga de ese pecado estaba sintiendo que se estaba separando y que estaba quedando solo, y que ya no sentía esa presencia que había sentido durante toda su vida. Ya en ese momento no la sentía. Y es una tentación que le permitió sudar lágrimas de sangre por esa angustia tan fuerte que vivió, ¿no? Y imagínate, yo creo que a nosotros contemplar todo eso nos tiene que mover para poder entender todo lo que Él hizo, y también nosotros valorar eso en nuestras vidas. No hay mayor amor que quien entrega su vida por sus amigos. Ujú. Y yo quiero del Getsemaní salir un poco y quedarme con un tema que es el versículo 38, en Mateo 26, 38, donde dice que Jesús les comenta a sus discípulos, les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esto me llamó la atención solamente por el hecho de que Jesús comenta que está apenado, que él tiene una angustia y lo comparte, no se lo guarda. Y el hecho de compartirlo y hacerlo partícipe de sus discípulos, él está buscando también la compañía de ellos. Eh, yo muchas veces lo veo desde mi punto de vista, en dificultades me abstraía y yo yo no me alejaba de la gente, por así decirlo, o no pedía ayuda, y después decía: "Sí, ninguno oró por mí, ninguno me preguntó cómo estaba, pero fui yo y comenté mi problema". O sea, la gente no es adivina para poder identificar si es que yo tengo algún problema. Si yo estoy apenado o tengo dificultades, comuniquémoslo también. El Señor comunicó sus aflicciones también a sus discípulos, a sus amigos más cercanos, y les pidió que oraran con Él. Y esto yo lo hago notar porque me llama mucho la atención de cómo el Señor actuó en estos últimos momentos. Pidió la ayuda de sus amigos. Pidamos nosotros también la ayuda de nuestros amigos, de nuestros cercanos. Tú que estás ahí, a lo mejor nos estás escuchando, pide ayuda también a nosotros. Si podemos nosotros aportar en algo, también hazlo, comunícalo. Y intentemos de alguna forma, no nos quedemos callados frente a esto. Ahí el Seba iba a decir algo. Eh, sí, quería seguir comentando sobre los momentos que pasó Jesús en el Getsemaní. Eh, hay dos cositas que me gustaría comentar sobre este momento. Una es como una pequeña reflexión acerca de cómo nosotros vivimos el discipulado en la iglesia. Y es que Jesús, en este momento tan tenso, después de haber sudado sangre, después de haber pasado tremenda prueba, tremenda tentación, llegan la turba y lo arresta. Y hay una cosa que siempre me llama la atención, y el hecho de que Pedro andaba con una espada. Después de 3 años siguiendo a Jesús, de estar escuchando sus palabras, de verlo sanar gente, de verlo repartir pan, siendo la persona más abnegada del mundo, Pedro andaba con una espada. Pero Jesús no lo retó por eso,
sino hasta que Pedro ocupa la espada y tampoco lo reta. ¿Ah? Dice, ¿cómo se te ocurre andar con una espada? Mira lo que hiciste. No, pues. Le advierte nomás, le advierte, mira, cuidado, porque los que ocupan espada es probable que espada mueran. Le recomienda que no lo haga, pero no lo censura, no lo reta. Jesús, de hecho, ni siquiera retó a Judas. Ese nivel, Jesús no andaba retando gente. Entonces es una lección importante sobre cómo nos tratamos unos a otros. Si él, quien tenía la máxima autoridad, quien está pasando las peores pruebas, no andaba retando a la gente, ¿quiénes somos nosotros para andar retando a nuestros hermanos? Ni yo te juzgo, dijo Jesús. Ni yo te juzgo. Y la segunda reflexión que quería hacer era que yo sé poco sobre este tema, sobre Jesús en el Getsemaní. Vi la película La Pasión de Cristo, la encontré preciosa y no la volvería a ver. La quiero volver a ver igual, pero te quiebra esa película. Es fuerte. Pero sinceramente yo sé poco de esto. He leído los pasajes bíblicos, pero no me puedo defender como teológicamente, decir, oye, mira, esto es del texto griego, desde la cultura hebrea, esto es así, esto pasa acá. No, yo no tengo ese conocimiento. Y estaba pensando que pocas veces he escuchado predicaciones en la iglesia sábado en la mañana sobre estos momentos de Jesús en el Getsemaní. Y lo pensé después de que Anderson comentó sobre la importancia de estar pensando constantemente en esos últimos momentos de Jesús, que como yo había mencionado anteriormente, la vida de Jesús en la tierra fue la más importante de toda la historia de la humanidad, de toda la historia del universo, y este momento en el Getsemaní, últimos días de Jesús, son los más importantes de toda su vida. Es decir, estamos en los días más importantes de toda la historia del universo. Y pensaba, yo he escuchado pocas predicaciones sobre esto, y yo sé poco teológicamente de esto, tal vez deberíamos saber más de esto, y estoy muy interesado en aprender más, me voy a llevar, eso me lo llevo para la casa, las ganas de aprender más sobre esto y de reflexionar más todos los días sobre este tema, y releerlo, Creo porque que aquí se me pasa corto el tiempo. todos debiésemos tener ese llamado a reflexionar en estos últimos momentos, tanto si por lo que significan o por lo que podríamos entender. Me Me llama la atención. ¿Sí? me llevo como tarea de lo que estamos conversando hoy, me llevo como tarea leer el capítulo del Getsemaní del deseo de toda la gente. Me lo Buena. pongo como tarea yo Puede, mismo esta semana. puede Quiero ser leer. bastante interesante. De hecho, una de las cosas que me parece interesante respecto al Getsemaní es que, por ejemplo, en el libro de Juan no aparece. Aparece directamente la oración final casi Jesús, donde dice de que yo no pido solamente por esto, sino por los que han de creer a causa de ellos. eh, y después viene el arresto. No se habla justamente un poco del Getsemaní. Y me llama la atención eso, esa parte. Frente, por ejemplo, que el relato de Mateo y Marcos se parecen. Y que Lucas va entregando estos detalles, por ejemplo, cuando él suda sangre. Y que son interesantes al ver hasta qué punto llega todo esto, al punto en el cual tenemos ya a Jesús crucificado en el Calvario y donde finalmente todo es consumado y se cumple el plan de salvación con que Él da su vida como el Cordero del mundo para dar salvación al pecador. Seba. Tengo una duda, a ver si me pueden ayudar, que la estaba pensando ahora. Estamos ahora en el momento más intenso jamás visto en toda la historia. Es decir, no hay momentos más serios, más solemnes, más intensos, ¿cierto? Esta reflexión cuando uno lo lee son serios, porque Jesús estaba serio, es triste, está a punto de morir. Están todos serios. Y es para tomarlo con seriedad, porque claro, aquí se están debatiendo las almas de las personas, no es un tema ligero. Se tiene que tomar con seriedad. Sin embargo, hay dos versículos en el Evangelio según San Marco que le quitan toda la seriedad al asunto, que tiene que ver sobre una persona que después de que arrestan a Jesús, él estaba mirando desde atrás envuelto en sábana, y cuando ve que lo arrestan sale corriendo desnudo. Y a mí me rompe eso, me rompe el relato, porque yo estoy en la intensidad, con el corazón constriñido leyendo eso, y de repente aparece una persona desnuda corriendo, y no lo termino de comprender. Mira, también encontré ese versículo cuando estábamos estudiando acá y me llamó la atención, intenté ahondar más en el tema y la verdad es que no, la razón de la pluma espiral, por qué estar allí, la verdad es que se lo tendremos que preguntar al Señor cuando lo veamos, porque yo tampoco entiendo el por qué está allí, simplemente está. Y se da a entender que tampoco era como un discípulo, ¿ya? Porque ya los discípulos ya se habían escapado, ya no estaban ahí. Entonces puede ser de otros seguidores. Es difícil entenderlo.
Pero es verdad lo que dices, dentro de todo, siendo tan como sensible el tema, estando todo tan en juego, ¿por qué estará ese relato ahí? Me gusta Eh, pensar que como Jesús ya ganó, la victoria ya está, Satanás ya está derrotado, hay espacio para el humor, po. Pero eso es algo personal, en mi perspectiva, yo tendría que hablarlo con un teólogo que me lo confirme. Pero me gusta Dejémoslo pensar que Dios tiene allí buen humor. para conversarlo con el teólogo. A lo mejor ahí de fondo tienen que llamar a Abraham para que nos venga a explicar esta parte. Va a quedar Eh, ahí. exactamente. Ya para ir cerrando esta conversación, lo que nosotros debiésemos o lo que nos debiese quedar en nuestra mente y en nuestros corazones es justamente una de las cosas más importantes, que nuestro Señor Jesucristo decidió esto. Muchos de los crisoles, como lo estudiamos, son producto de nuestras decisiones. Muchos de los crisoles que nosotros estuvimos revisando son producto de nuestros, para poder mejorar. Y Dios puede utilizar estos crisoles que nosotros hemos tomado por nuestras propias decisiones y convertirlos para nosotros salir mejorados. Pero Dios eligió entrar a este crisol. Él tomó la decisión por su propia cuenta de venir a morir y entregar su vida por nosotros para que nosotros tengamos la posibilidad de ser refinados, para que nosotros podamos tener la posibilidad de ser salvos por Él. Y eso les dejo también para que podamos leer el capítulo 53 completo. Es bien corto igual de técnicamente. Y pensar acerca de las últimas horas de su pasión. Eh, ya para ir, me gustaría que Seba Anderson, sus palabras al cierre, lo que podemos comprender al respecto, que podemos sacar de conclusión referente a todo el crisol, a Cristo en el crisol. Seba. Eh, bueno, cuando uno lee estos momentos de la vida de Jesús, y en general cada vez que uno se acerca a la palabra, uno nunca sale igual. Dios, y cuando, es que depende mucho también de la actitud, pero si uno se acerca a la escritura con una actitud humilde, de hacerle caso a Dios y de escuchar la voz de Dios, Dios siempre, siempre tiene algo que decirte y de alguna manera siempre quebranta el corazón. Y a mí me pasó mucho estudiando este tema, que me sentí muy quebrantado, porque cuando uno ve el sacrificio grande que hizo Dios, cuando uno estudia con la lentitud y la pausa que esto amerita, no a la rápida, y uno ve lo que Él está haciendo, minuto a minuto, porque esto dolía segundo a segundo de haber sido eterno para Él. Aprender que lo que yo pase, mis sacrificios, no se comparan. E incluso mis sacrificios, incluso las cosas dolorosas, todo lo que Dios permite que me pase es para mi salvación. Es algo en lo que espero poder seguir aprendiendo, de lo que espero mantener presente en mi mente, espero que jamás se me olvide. Eso fue bueno estudiarlo, Muchas fue muy, muy gracias, bueno Seba. estudiarlo. Y también por tu sinceridad frente al tema, frente también a la lección. Anderson. Ya, yo me llevo de este trimestre, me llevo de esta última conversación, de esta última lección, que Él está al principio, pero también está al final. Él está ahí, como tú lo decías al principio también, Él está con nosotros desde un inicio, Él nos muestra el camino, vamos a pasar por crisoles sí también por nuestras decisiones, pero Él es el buen pastor, y si nosotros nos dejamos guiar, vamos a ir a un puerto seguro. Pero al final también nos muestra que Él vivió todo esto, pero inimaginable. O sea, nosotros no podemos dimensionar lo que Él vivió, el crisol que Él pasó. Vislumbres podemos tener por lo que leemos, y esa lectura y esa meditación a nosotros nos llena, que es lo que estábamos ahora, como le decía, nosotros nos vamos diferente ahora en esta lección, porque el meditar siempre, así sea por pequeños instantes, la pasión de Cristo en los últimos momentos, meditar en eso, nosotros nos transforma, nuestra mente queda, hay un cambio. Me quedo con eso, me quedo también con que eh,
Él estará siempre acompañándonos, obviamente, y que lo que nosotros hemos vivido, obviamente no se compara, pero Él, él nos ama, pues. Me quedo con eso. Él nos ama, Él nos amó y Él nos amará. Muchas gracias, Anderson. Em, Me gustaría compartir con ustedes la 2 Corintios capítulo 5, 21, que aquel que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado, eh, para que nosotros podamos hecho justicia de Dios en él. ¿Cómo es el camino que nos lleva al cielo? ¿Es un camino lleno de conveniencias invitadoras? No, sino que es un sendero estrecho y aparentemente incómodo. Es un camino donde hay conflictos, pruebas, tribulaciones y sufrimientos. Nuestro capitán, Jesucristo, no nos ha ocultado nada concerniente a las batallas que debemos pelear. Despliega el mapa delante de nosotros y nos muestra el camino. Nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Este es Jesús, la vía de toda gracia, la vía de toda promesa, la vida de todo rito y la vida de toda bendición. Jesús es la sustancia, la gloria, la fragancia y la vida misma. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La vida del Señor Jesucristo nos entrega esa luz. De su sufrimiento y su crisol completo nos entrega a nosotros la vislumbre de que lo que sea que podamos estar sufriendo, Él ya lo sufrió y con creces. La separación del Padre, la separación del pecado, porque Él cargó con todo el pecado del universo encima, del mundo. Y gracias a eso nosotros podemos aquí conversar de esta maravillosidad y emocionarnos de esta entrega, de permitirnos compartir estas aflicciones con Él, pero no vivirlas, porque Él las vivió por nosotros. ¿Les parece que oremos para finalizar? Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permite poder en esta hora conversar, meditar en tus últimos momentos que viviste en esta tierra. Y también nos llega a nuestra mente esa promesa de que te fuiste, pero a preparar un lugar para nosotros, porque así como tú quieres, tú vas a estar en el cielo, tú también quieres que nosotros estemos contigo. Y esa es la maravillosa promesa que tenemos en esta hora y con la cual, Señor, nos comprometemos a poder dejarnos guiar por ti, Señor, para que nos podamos nosotros disfrutar esas moradas celestiales contigo. Gracias, Señor, por tu sacrificio y gracias porque nos entiendes y porque nos amas. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta conversación. Ha sido un gusto conversar en este trimestre de este tema de crisol. Los invitamos al siguiente, que tratará, no sé sé de qué se trata, pero no sé de qué se trata el trimestre. Pero vamos a conversar de una rebelión que hubo en un universo perfecto. Es otro misterio, el misterio del pecado, cómo se concebió. Lo conversaremos más adelante. Gracias, chiquillos, por su ayuda, por su tiempo y estar por acá con nosotros. Nos vemos. Cuenten con nosotros cuando quieran. Un gusto. Gracias a ustedes por la Exactamente. invitación. Chao. Gracias, gracias. Chao, chao. Que estén bien. Besitos. Chao.